Todo el mundo en el bajo mundo de Nueva York conocía el nombre de Rocco Moretti. No era un hombre que solo rompiera huesos, rompía espíritus. Pero la noche en que arrastró a una camarera temblorosa y torpe llamada Estella hasta su ring privado subterráneo, cometió el primer error fatal de su vida. Creyó que estaba jugando con un ratón asustado. No vio los callos en sus nudillos ni la forma en que su peso se apoyaba perfectamente sobre los talones. No sabía que la mujer que temblaba bajo ese delantal demasiado grande no le tenía miedo a él. Tenía miedo de lo que sería capaz de hacerle si dejaba de contenerse. El depredador estaba a punto de convertirse en la presa. Quédate con nosotros, porque esta historia te dejará sin palabras. Antes de comenzar, asegúrate de darle like y suscribirte. Y dime algo, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. El aire dentro de The Obsidian, el club más exclusivo y solo para miembros de Manhattan, olía a cuero caro, tabaco cubano y miedo. Un miedo específico, del que vibra en silencio bajo el tintinear de las copas de cristal baccarat y el murmullo de conversaciones bajas. Ese era el territorio de Rocco Moretti, el capo despiadado de la costa este, un hombre cuya fortuna, se decía, rivalizaba con la de países pequeños y cuyo temperamento era tan inestable como un arma cargada. Estella ajustó sus gruesas gafas de montura negra, manteniendo la cabeza baja mientras equilibraba una bandeja pesada de aperitivos. Llevaba trabajando en The Obsidian 3 semanas. En ese tiempo había perfeccionado el arte de ser invisible. Usaba un uniforme 2 tallas más grande para ocultar la definición de sus hombros y brazos. Caminaba con una torpeza estudiada, una especie de arrastre incómodo que disimulaba la gracia depredadora natural de una mujer que había pasado 15 años entrenando en los brutales rings de pelea de Europa del Este. Aquí no era la Espectro, el nombre que había usado en el ring y que había abandonado 6 meses atrás, después de que una pelea saliera mal en Berlín. Aquí era solo Estella. La chica torpe. La nadie. Más vino, ordenó una voz desde el reservado VIP del rincón. Estella se quedó paralizada. Era la mesa central. La guarida del león. Rocco Moretti estaba sentado en el centro del banco de terciopelo, como un príncipe oscuro en su trono. Era innegablemente atractivo, con rasgos angulosos y afilados, ojos del color del café expreso o frío y un traje de Tom Ford hecho a medida que costaba más que toda la existencia de Estella. Pero había una crueldad en la tensión de su mandíbula que advertía a cualquiera que mantuviera la distancia. A su alrededor estaban sus lugartenientes. Luca, un hombre enorme con una cicatriz que le cruzaba el cuello, y un asociado visitante de la organización de Chicago llamado Víctor. «He dicho más vino», espetó Víctor, golpeando la mesa con la mano. Estella avanzó deprisa, aferrando una botella de Sadou Margaux de 1996. «Sí, señor. Enseguida». Su voz era suave, deliberadamente débil, casi etérea. Se acercó a la mesa con la mirada clavada en el mantel. La regla principal de su nueva vida era simple, no llamar la atención. Mientras descorchaba la botella, Víctor, claramente borracho y buscando diversión, estiró el brazo de golpe y le agarró la muñeca. «Mira esta, Rocco», se burló, tirando de Estella y haciéndola perder el equilibrio. Una cara bonita escondida detrás de esas gafas tan horribles. ¿Por qué contratas personal tan desaliñado en un sitio como este? La botella de vino tembló en la mano de Estella. Su instinto, afilado por miles de horas de combate, le gritó: «Rompe la muñeca, pivota, codo a la sien». Lo aplastó a la fuerza y se dejó tropezar. «Por favor, señor, suélteme». «Víctor, deja en paz al servicio», dijo Rocco. No levantó la vista de la carpeta de documentos que estaba leyendo. Su tono era aburrido, indiferente. No le importaba la seguridad de Estella. Le molestaba el ruido. «Solo me divierto, jefe», rió Víctor, tirando de ella con más fuerza. «Ven aquí, preciosa. Quítate esas gafas». El tirón repentino hizo que la botella se inclinara. El líquido rojo, espeso y oscuro como sangre, se derramó. No cayó en la copa.
Se vertió directamente sobre la camisa blanca e impecable de Rocco Moretti y la solapa de su chaqueta gris carbón. La música del club pareció detenerse. Todas las conversaciones en un radio de 10 metros murieron al instante. Víctor soltó la muñeca de Estella como si quemara. Palideció. Rocco cerró la carpeta lentamente. Bajó la mirada hacia la mancha roja que se expandía sobre su pecho y luego alzó los ojos, despacio, hasta encontrarse con los de Estella. Por primera vez, ella lo miró directamente. Sus ojos eran aterradores. Vacíos de emoción. Calculadores. Fríos. ¿Sabes de qué está hecho este traje? Preguntó Rocco en voz baja. Era casi un susurro, pero atravesó la sala en silencio. Lo siento mucho, señor, balbuceó Estella, retomando su actuación. Agarró una servilleta y se inclinó hacia él, pero Luca interceptó su mano, apretándole los dedos con dolor. No lo toques, gruñó Luca. Rocco se levantó. Se alzaba sobre ella con su 1,90 m de pura intimidación. Tomó la servilleta de la mano de Estella, limpió una gota de vino de su barbilla y dejó caer la tela al suelo. Lana de vicuña, dijo. Cuesta $12.000. Y el vino que acabas de desperdiciar valía otros 3.000. Lo pagaré, dijo Estella, con la voz temblorosa. Trabajaré para compensarlo. Por favor. Rocco soltó una carcajada seca, sin humor. Eres camarera. ¿Cuánto ganas? $15 la hora más propinas? Te llevaría 3 años pagar solo la tintorería. Dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. Olía a sándalo y a peligro. La observaba, buscaba el miedo, esperaba que rompiera a llorar. Siempre lo hacían. Lloraban, suplicaban, le ofrecían favores. Pero Estella no lloró. Detrás de las lentes gruesas de sus gafas, sus ojos permanecían extrañamente firmes. Respiraba de forma rítmica, inspirando por la nariz, soltando el aire por la boca, controlando su ritmo cardíaco. Rocco lo notó. Un destello de confusión cruzó su mirada. La mayoría de la gente temblaba cuando él se cernía sobre ellos. Ella estaba quieta. Demasiado quieta. Tienes buen equilibrio, murmuró Rocco, casi para sí mismo. De pronto lanzó un manotazo, una bofetada con el dorso de la mano destinada solo a humillarla, a arrancarle las gafas del rostro. No era un golpe letal, solo una falta de respeto. Ocurrió en una fracción de segundo. Estella no pensó. Su cuerpo la traicionó. Antes de que su mano alcanzara su mejilla, Estella inclinó la cabeza hacia la izquierda, un movimiento microscópico, un slip en términos de boxeo. Su mano izquierda subió para interceptar su antebrazo, redirigiendo la fuerza del golpe al aire. Silencio. La mano de Rocco quedó suspendida en el vacío donde su cara había estado un instante antes. Miró su propia mano. Luego la miró a ella. Estella comprendió su error al instante. Encorvó los hombros de inmediato y bajó la mirada. Yo me sobresalté. Lo siento. Rocco no se lo creyó. El aburrimiento en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una curiosidad afilada y depredadora. Había lanzado ese golpe con la velocidad que había derribado a sicarios rivales. Una camarera torpe no esquiva a Rocco Moretti por accidente. Le agarró el mentón y la obligó a mirarlo. No te sobresaltaste, susurró. Deslizaste el golpe. La soltó y se giró hacia Luca. Despeja la sala. ¿Jefe? Preguntó Luca, confundido. He dicho que todos fuera, rugió Rocco. Mientras los clientes aterrorizados corrían hacia las salidas, Rocco volvió a mirar a Estella, desabrochándose la chaqueta del traje y arrojándola sobre el asiento de cuero. Rocco se arremangó la camisa blanca, dejando al descubierto unos antebrazos tensos, cubiertos de músculos y tatuajes. «Me debes $15.000», dijo, bajando la voz hasta convertirla en un ronroneo peligroso. «Y como no puedes pagar con dinero, vamos a negociar otro tipo de pago». Estella dio un paso atrás. «No hago ese tipo de cosas, señor».
Rocco sonrió de lado. Saca la mente de la cloaca. No quiero tu cuerpo en mi cama. Quiero ver qué escondes debajo de ese delantal. Señaló con el dedo la pesada puerta de hierro al fondo del reservado VIP. Abajo está el gimnasio. Si aguantas 3 minutos en el ring conmigo sin quedar inconsciente, olvidaré la deuda. Incluso te daré propina. El corazón de Estella golpeó con fuerza contra sus costillas. El gimnasio. El ring. Era el único lugar al que no podía ir. Si peleaba, se descubriría. Si se descubría, quienes la estaban buscando la encontrarían. ¿Y si me niego?, preguntó en voz baja. Rocco sacó un encendedor plateado del bolsillo y abrió y cerró la tapa una y otra vez. Clink, clink. Entonces Víctor te lleva al callejón y te da una lección sobre cómo respetar a tus superiores. Y créeme, Víctor no sabe cuándo parar. Estella miró a Víctor, que se tronaba los nudillos con una sonrisa sádica. Luego volvió la vista hacia Rocco. El arrogante rey del crimen creía que estaba retando a una camarera a una paliza humillante para desahogarse un poco. Creía que era el tiburón en la pecera. Estella desató lentamente el delantal. Se quitó las gafas, las dobló con cuidado y las dejó sobre la mesa. Sin las monturas, sus ojos eran impactantes, verdes, penetrantes, afilados como vidrio cortado. 3 minutos, dijo. Su voz ya no temblaba. Era plana, fría, controlada. La sonrisa de Rocco se ensanchó, aunque una punzada de duda le recorrió el estómago sin saber por qué. 3 minutos, cariño. Intenta no morirte. El sótano de The Obsidian contrastaba brutalmente con el lujo aterciopelado de arriba. Era un espacio cavernoso de ladrillo expuesto y hormigón, con olor a sudor rancio, hierro y lejía. En el centro había un ring de boxeo de tamaño reglamentario, con la lona manchada por sombras oscuras que los cepillos nunca lograban borrar del todo. Allí la familia Moretti resolvía los conflictos que no podían solucionarse con dinero. Rocco subió al ring, botando ligeramente sobre las puntas de los pies. Era bueno. Estella lo supo de inmediato. Se movía con la confianza fluida de un hombre que entrenaba con regularidad. No era un profesional, pero sí un peleador callejero, fuerte, agresivo y acostumbrado a ganar a base de fuerza bruta e intimidación. Luca se colocó junto a la campana, visiblemente nervioso. Víctor se apoyó en las cuerdas con un vaso de whisky en la mano, riéndose. 500 a que empieza a llorar en 30 segundos. Rocco. Hazlo 1000, respondió Rocco sin apartar la mirada de Estella. Vamos, entra. Estella se quedó fuera de las cuerdas. Se había quitado el uniforme de camarera, dejando ver una camiseta gris sencilla y unas mallas negras que llevaba debajo. Sus brazos eran esbeltos, pero los músculos eran densos, largos y definidos. Se descalzó, apartando los zapatos baratos del trabajo, y pisó la lona con los pies desnudos. Sintió la textura del tapiz bajo la piel y una oleada de adrenalina, vieja y familiar, recorrió su cuerpo. Era una droga de la que llevaba 6 meses limpia. El fantasma estaba despertando. Control, se dijo. No lo noquees. Solo resiste. Defiende. Que parezca suerte. ¿Guantes?, preguntó Estella, mirando el estante de la pared. ¿A puño limpio?, dijo Rocco, alzando los puños. Quiero sentirlo cuando te golpee. A menos que tengas miedo. Intentaba provocarla. Quería que se enfadara, que se volviera torpe. Estella no respondió. Caminó hasta el centro del ring y alzó las manos. Pero no adoptó una guardia de boxeo tradicional. Mantuvo las manos abiertas, las palmas hacia él, una postura defensiva que a ojos inexpertos parecía amateur, pero que en realidad era una variación de guardia de Muay Thai diseñada para atrapar y controlar. «¡Tiempo!», gritó Luca, golpeando la lona. Rocco se lanzó de inmediato. No se contuvo. Lanzó un derechazo directo a su mandíbula, un golpe diseñado para acabar con todo al instante. Estella vio la señal en el músculo de su hombro antes incluso de que el brazo se moviera.
El tiempo pareció ralentizarse. Podría haber entrado y destrozarle las costillas con un uppercut. Podría haber barrido su pierna y estrellado su cráneo contra la lona. En lugar de eso, hizo lo mínimo. Se agachó de forma desordenada, fingiendo pánico. El puño de Rocco pasó silbando sobre su cabeza, el aire rozándole la oreja. Escurridiza, gruñó él. Giró y lanzó un gancho de izquierda pesado. Estella retrocedió tambaleándose, tropezando a propósito y cayendo contra las cuerdas. El golpe falló su nariz por apenas unos centímetros. «¡Levántate!», ladró Rocco, disfrutando la persecución. «Deja de correr». Estella se incorporó a trompicones, respirando con dificultad. «No puedo con esto», sollozó, añadiendo un temblor falso a la voz. 2 minutos, se burló Víctor desde fuera. «Pégale, Rocco. Arruínale la cara». Rocco la acorraló. Desató una ráfaga de golpes al cuerpo. Estella se cerró en defensa, pegando los codos a las costillas. Era la defensa en concha. Para Rocco parecía que se estaba encogiendo de miedo. En realidad, estaba recibiendo cada impacto en antebrazos y codos, protegiendo sus órganos vitales. «Golpea fuerte», analizó. «Buena potencia. Mala precisión. Se pasa de peso». Uno de los golpes se coló por su guardia y le rozó el pómulo. La piel se abrió. Un hilo de sangre caliente le recorrió la mejilla. La sangre activó algo en Rocco. Sus ojos se oscurecieron. Se preparó para un golpe brutal, un derechazo enorme, lento, exagerado, que dejó completamente expuesto su abdomen. Fue instinto. Memoria muscular pura. Cuando Rocco lanzó el golpe, el cuerpo de Estella reaccionó solo. No pudo evitarlo. La apertura era perfecta. Bajó el centro de gravedad pivotando sobre el pie derecho y lanzó el puño hacia arriba, sin toda su fuerza, pero con una precisión absoluta, directo al plexo solar. «Tú». El sonido fue húmedo, enfermizo. Los ojos de Rocco se abrieron desmesuradamente. El aire salió de sus pulmones en una exhalación violenta. Dio varios pasos atrás, llevándose las manos al pecho, el rostro tornándose morado. Intentó inhalar, pero el diafragma no respondía. El gimnasio quedó en silencio. Víctor dejó caer el vaso. Se hizo añicos contra el hormigón. Estella permaneció inmóvil, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Se dio cuenta de que había roto el personaje. Una camarera no sabe lanzar un golpe al hígado. Una camarera no sabe exactamente dónde está el plexo solar. Rocco cayó sobre una rodilla, jadeando. Alzó la vista hacia ella, lágrimas corriendo por su rostro por la falta de oxígeno. Pero ya no había rabia en su expresión. Había reconocimiento. ¿Quién eres?», jadeó. Estella retrocedió hacia las cuerdas. «Tuve suerte. Te resbalaste». «Mentira», escupió Rocco, obligándose a ponerse de pie. El dolor era intenso, insoportable, pero lo ignoró. Se secó el sudor de la frente. Eso fue un gancho al hígado. Profesional. Limpio. Caminó hacia ella. No de forma agresiva esta vez, sino con una intensidad aterradora. «Tú no eres camarera», dijo Rocco. «Eres una luchadora». «Tomé un curso de defensa personal en el IMCA», mintió Estella, buscando una salida con la mirada. «No me mientas», rugió Rocco, con la voz rebotando contra las paredes de hormigón. «Reconozco la violencia cuando la veo. Te mueves como alguien que ha matado». Se detuvo a 2 pasos de ella. Observó el corte en su mejilla y luego bajó la vista hacia sus manos. Le agarró la mano derecha y le abrió la palma a la fuerza. Con el pulgar recorrió los callos gruesos y amarillentos de sus nudillos. «Estos no son de cargar bandejas», dijo en voz baja. De repente, la pesada puerta de hierro en lo alto de las escaleras se abrió de golpe. «Jefe, tenemos un problema». Era el portero de arriba. Rocco no apartó la mirada de Estella. «Estoy ocupado».
—¡Es la horca! —gritó el portero, con pánico en la voz. —Están afuera. 3 camionetas. Dicen que vienen por Víctor. Víctor, el asociado borracho de Chicago, palideció al instante. —Rocco, tienes que protegerme. La horca cree que les robé parte del cargamento en Nueva Jersey. Rocco soltó por fin la mano de Estella y se volvió hacia Víctor con una expresión de puro desprecio. —Has traído una guerra hasta mi puerta. No sabía que sabían que estaba aquí —suplicó Víctor. Un estruendo retumbó desde el piso de arriba. Disparos. El inconfundible pop, pop, pop de pistolas semiautomáticas. —Están entrando por el frente —gritó Luca, sacando un arma de la cintura. —Jefe, tenemos que llevarte a la sala segura. Rocco miró a Estella. —Puedes salir por atrás. Vete. Estella dudó. Debería irse. Esta no era su pelea. Debería correr, desaparecer, buscar otra ciudad, cambiarse el nombre otra vez. Entonces escuchó los pasos bajando a toda velocidad por las escaleras. La puerta se abrió de golpe y 3 hombres con equipo táctico y subfusiles MP5 con silenciador irrumpieron en el gimnasio. No eran matones de poca monta. Se movían como soldados. —Mátenlos a todos —ordenó el líder. Luca respondió al fuego, cubriéndose detrás de un poste del ring. Rocco se lanzó detrás de una pila de colchonetas, sacando una pistola de una funda en el tobillo. Pero Estella estaba a campo abierto. El líder alzó su arma, apuntándole directamente al pecho. Rocco lo vio. —¡Agáchate! —gritó. Pero Estella no se agachó. Vio el dedo del hombre apretarse contra el gatillo. Vio el ángulo del cañón. En ese instante, Estella Corbes murió. Y el fantasma volvió a nacer. No huyó del arma. Corrió hacia ella. La distancia entre Estella y el tirador era de unos 4,5 metros. En el mundo de la balística, eso es una eternidad. Pero Estella se movió con una explosión de velocidad que desafiaba la lógica, impulsándose desde el pie trasero como una velocista saliendo de los tacos. El tirador, un mercenario veterano llamado Kroll, corrigió su puntería. Esperaba que ella zigzagueara o se lanzara al suelo. No esperaba un ataque frontal. Cuando su cerebro procesó la trayectoria, Estella ya estaba dentro de la zona muerta, demasiado cerca para que el arma larga fuera efectiva. Con la palma izquierda desvió el cañón del MP5 hacia arriba. El arma se disparó, y una lluvia de balas se incrustó en el techo de hormigón, cubriéndolos de polvo. Al mismo tiempo, avanzó un paso y clavó el codo derecho en la garganta de Kroll. El sonido del cartílago aplastándose se oyó incluso por encima de los disparos. Kroll soltó el arma, llevándose las manos al cuello, asfixiándose con la tráquea colapsada. Estella no se detuvo a verlo caer. Sujetó el MP5 que colgaba de la correa, giró sobre sí misma y usó el cuerpo desplomado de Kroll como escudo humano. Los otros 2 abrieron fuego. Las balas impactaron contra el chaleco táctico de Kroll, sacudiendo su cuerpo violentamente contra la espalda de Estella. Rocco, observando desde detrás de las colchonetas, sintió un escalofrío recorrerle la columna. Había visto trabajar a sicarios profesionales. Había visto agentes del Mossad en Tel Aviv y ejecutores rusos en Moscú. Nunca había visto algo así. Esto no era una pelea. Era geometría. Era eficiencia absoluta. Estella cayó sobre una rodilla y asomó por el costado del cuerpo de Kroll. No disparó a lo loco. Hizo 2 disparos precisos. Crack, crack. El segundo hombre, corpulento y cerca de la puerta, cayó al suelo con un agujero en la frente. El tercero, al darse cuenta de que todo había cambiado, buscó cobertura detrás del ring. Apuntó su arma hacia Luca, que estaba agachado, recargando. «Luca, muévete», gritó Rocco, saliendo de su escondite para cubrirlo. Pero Estella fue más rápida. Arrojó el subfusil vacío y corrió hacia el ring. Saltó por encima de la cuerda superior, un movimiento que exigía una fuerza brutal en el torso,
y aprovechó el impulso para lanzar las piernas hacia adelante. El impacto de la tijera voladora dio de lleno en la cabeza del tercer hombre cuando intentaba levantarse. Cayó inconsciente al instante. Su casco rodó por el suelo con estrépito. El silencio volvió al gimnasio, más pesado que antes. El aire estaba cargado de olor a pólvora y sangre. Víctor, el asociado de Chicago, se encogía en un rincón, sollozando. ¿Están muertos? ¿Están muertos? Estella permanecía en el centro del desastre, respirando con dificultad. La adrenalina empezaba a disiparse, sustituida por la realidad fría de lo que acababa de hacer. Se había expuesto. La máscara había caído. Se giró hacia Rocco. Rocco bajó la pistola lentamente. Caminó entre los restos, sin apartar los ojos de ella. No miró a los atacantes muertos. Solo miró a la camarera del moño desordenado y la camiseta manchada de sangre. Limpiaste una sala con 3 mercenarios de operaciones especiales en 14 segundos, dijo. Su voz ya no tenía arrogancia. Sonaba hueca. Aterrada. Estella no respondió. Caminó hasta donde estaban sus gafas en el suelo, las recogió y se las puso. Era un gesto inútil, un intento desesperado de volver a ponerse el disfraz. Ya era demasiado tarde. Tenemos que irnos, dijo Estella, con la voz áspera. Eso fue solo el equipo de entrada. El grupo de limpieza llegará en 2 minutos. Si la horca va en serio, prenderán fuego a este edificio. Rocco asintió, volviendo a su modo comandante. Luca, trae el coche por detrás. Ahora. Luca, mirando a Estella con los ojos abiertos de par en par, subió corriendo las escaleras. Víctor, muévete, ordenó Rocco, agarrándolo del cuello de la chaqueta. No puedo caminar, no siento las piernas, gimió Víctor. Rocco le dio una bofetada seca. ¿Caminas o mueres? Tú eliges. Avanzaron hacia la salida de emergencia que daba al callejón trasero. Estella iba delante, empuñando un arma que había recogido de uno de los caídos. Revisó esquinas, despejó el pasillo y les indicó cuándo avanzar. Rocco observaba su espalda. Entonces lo vio. Un tatuaje en el omóplato derecho, parcialmente visible a través del desgarro de la camiseta. Una pieza de ajedrez negra. Un caballo. El recuerdo lo golpeó como un tren de carga. 2 años atrás, una historia contada por su primo en Berlín. Un ring clandestino donde una mujer había derrotado al campeón de peso pesado del circuito europeo. La llamaban el fantasma. Luchaba con máscara. Nunca hablaba. Desapareció tras el combate, dejando a su paso hombres destrozados. Y una leyenda que decía que no era real. Cuando quieras, mándame el 4º tramo. Mantendré este mismo nivel de coherencia, precisión y tensión narrativa. Rocco sintió algo extraño en el pecho. Ya no era miedo. Era fascinación. La camarera torpe y desaliñada a la que había intentado intimidar era la mujer más peligrosa del continente, y en ese momento era lo único que lo mantenía con vida. La casa segura no era una casa. Era una fortaleza en el cielo. Un ático en el piso 90 de la torre Steinway, con vistas directas a Central Park. Las ventanas eran de policarbonato antibalas. Las paredes estaban reforzadas y el ascensor solo funcionaba mediante escaneo retinal. Luca se dejó caer en un sofá de cuero, sangrando por un roce en el brazo. Víctor fue directo al bar, sirviéndose un trago con las manos temblorosas. Rocco no se sentó. Caminaba de un lado a otro, cargado de una energía furiosa, casi eléctrica. Estella permanecía junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Se había negado a sentarse. Aún sostenía el arma, aunque ya la había bajado. Desentonaba en aquel lujo ultramoderno, cubierta de suciedad y sudor, descalza, magullada. «Baja el arma», ordenó Rocco, girándose hacia ella. «Aquí estás a salvo». Estella se volvió despacio. «A salvo es un término relativo, señor Moretti. Tiene una filtración».
La horca sabía exactamente dónde estaba y con quién. Eso significa que alguien de su círculo más cercano lo vendió. Víctor se atragantó con el trago. No me mires a mí. Casi me matan. No te estoy mirando, dijo Estella con frialdad. Eres demasiado incompetente para organizar un ataque así. Tú eras el cebo, no el cerebro. Rocco entrecerró los ojos. Hablas demasiado para ser una camarera muda. Caminó hasta una mesa de caoba pulida y le lanzó una toalla. Límpiate. Estás sangrando. Estella atrapó la toalla, pero no se limpió la mejilla. Tengo que irme. Saldé la deuda. Te salvé la vida. Estamos en paz. ¿En paz? Rocco soltó una carcajada seca y áspera. ¿Crees que puedes salir caminando de aquí? Acabas de matar a 3 hombres en mi sótano. La policía va a rodear de Obsidian. Tu cara está en las cámaras de seguridad. Borré las grabaciones, respondió Estella con calma. Antes de subir al reservado, dejé el sistema en bucle. Vieja costumbre. Rocco se detuvo. La miró con auténtica admiración. ¿Quién eres? Nadie. Mientes. Rocco acortó la distancia entre ellos. Se detuvo a centímetros, usando su altura para intimidarla. Estella no retrocedió. Le sostuvo la mirada con esa intensidad verde, inquietante. Vi el tatuaje, susurró Rocco. El caballo negro en tu hombro. Los ojos de Estella se abrieron apenas. Fue la primera grieta en su armadura. Berlín, continuó Rocco, observando cada reacción. Hace 2 años. El Pozo de Hierro. Peleaste contra un tipo llamado Dragos. 136 kilos de músculo y esteroides. Le rompiste el fémur en el segundo asalto. Estella permaneció en silencio, la mandíbula tensa. Te llamaban el fantasma, dijo Rocco, saboreando el nombre. El rumor era que había sido fuerzas especiales o un activo rebelde de inteligencia. Desapareciste después de negarte a amañar una pelea para el sindicato local. Pusieron precio a tu cabeza. 5 millones. Se inclinó hacia ella, rozándole la oreja con los labios. ¿Por eso te escondes en Nueva York, con gafas horribles y derramando vino sobre mis trajes? ¿Porque medio submundo europeo quiere verte muerta? Estella lo empujó con fuerza. Rocco dio varios pasos hacia atrás. No sabes de qué hablas, escupió ella. Sé exactamente de lo que hablo, replicó Rocco, recuperando el equilibrio. Y sé que con una sola llamada a mis contactos en Berlín, un equipo de caza estaría en un avión en menos de 1 hora para cobrar esa recompensa. Estella alzó el arma. No me amenaces, Rocco. No te estoy amenazando, dijo él, levantando las manos en una rendición burlona. Te estoy ofreciendo un trabajo. Estella parpadeó. ¿Qué? La horca viene a por mí, continuó Rocco, ahora serio. Han roto la tregua. Esto es una guerra. Tengo soldados, sicarios, músculo como Luca. Pero no te tengo a ti. Señaló hacia ella. Necesito a alguien que vea las cosas antes de que ocurran. Alguien que limpie una sala en 14 segundos. Necesito una guardaespaldas que no tenga miedo a morir. Porque, por lo que parece, tú ya no tienes nada que perder. No soy guardaespaldas, escupió Estella. Y no trabajo para criminales. Tú eres una criminal, replicó Rocco. Acabas de matar a 3 personas y te escondes de un pasado que, sin duda, es más sangriento que mi presente. Fue al bar, sirvió un vaso de agua y se lo tendió. Este es el trato, Estella, o como sea que te llames de verdad. Te quedas conmigo. Me ayudas a aplastar a la horca. Proteges mi espalda hasta que esta guerra termine. ¿Y a cambio? Preguntó Estella, mirando el vaso. Tenía la garganta seca. A cambio, dijo Rocco, clavando los ojos en los suyos, uso mis recursos para borrar tu pasado. Tengo gente en Interpol. Tengo hackers que limpian bases de datos.
Puedo hacer desaparecer la recompensa. Puedo devolverte tu vida. Una vida real. No esta existencia en las sombras. Estella dudó. Era lo único que deseaba de verdad. Libertad. Dejar de mirar por encima del hombro. Dejar de esconderse tras la máscara de la chica torpe. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, preguntó. No puedes, admitió Rocco sin rodeos. Pero ahora mismo soy tu única opción. Sales por esa puerta y estás sola contra la horca, la policía y quienes te persiguen desde Europa. Te quedas aquí y estás bajo la protección de la familia Moretti. Estella miró el arma en su mano. Luego miró a Rocco. Estaba cansada de huir. Cansada de esconderse. Y, extrañamente, pese a su arrogancia, pese a la crueldad del club, había algo en Rocco Moretti que la atraía. Él la veía. Por primera vez en años, alguien la veía de verdad. Activó el seguro del arma y la dejó sobre la mesa. Si me traicionas, dijo Estella, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal, no te romperé una pierna. Te detendré el corazón. Rocco sonrió. No fue la sonrisa de un matón. Fue la sonrisa de un rey que acababa de encontrar a su reina. Cuento con ello, respondió. De pronto, el teléfono de Víctor vibró sobre la barra. Lo tomó, leyó el mensaje y palideció. Rocco, balbuceó. Las noticias. Está en todas partes. Rocco agarró el control remoto y encendió la enorme pantalla de la pared. Última hora apareció en la pantalla. Una reportera estaba frente a The Obsidian, con luces azules parpadeando detrás. Masacre en exclusivo club de Manhattan. La policía ha identificado al propietario, Rocco Moretti, como persona de interés, pero las fuentes indican que también buscan a una mujer, una camarera, presunta cómplice. La imagen cambió. Una foto borrosa de una cámara de tráfico. Estella y Rocco corriendo hacia un callejón. La imagen era mala, pero su rostro se distinguía. Tienen tu cara, dijo Rocco con gravedad. La cacería ha comenzado. Estella se quedó mirando la pantalla. Su anonimato había desaparecido. El fantasma ya es público. Tenemos que movernos, dijo Estella, mientras su mente entraba de lleno en modo táctico. Este lugar es demasiado visible. Si la policía lo sabe, la horca también. Tengo una villa en los Hamptons, respondió Rocco. Está fortificada. Demasiado obvio, enumeró Estella. Esperarán que te refugies en una fortaleza. Tenemos que ir a un lugar donde no nos busquen. Un sitio público, pero invisible. ¿Dónde?, preguntó Rocco. Estella lo miró, con un destello de desafío en los ojos. Mi apartamento en Queens. Es un cuchitril. Sin seguridad, sin portero, y nadie sabe que existe. Rocco miró sus zapatos de $3.000, luego la suciedad en las mallas de Estella. El rey de Nueva York escondido en un edificio de vecindad. Era absurdo. Era insultante. Era perfecto. Está bien, dijo Rocco. Llévame a tu castillo, princesa. El trayecto hasta Queens fue un ejercicio de tensión pura. Abandonaron el llamativo SUV blindado de Rocco a 3 manzanas de The Obsidian y lo cambiaron por un Honda Civic robado que Estella puenteó en menos de 30 segundos. Rocco iba en el asiento del copiloto, con las rodillas encajadas contra el tablero, como un tigre enjaulado dentro de una caja de cartón. Luca iba apretado atrás junto a un Víctor tembloroso. Aparcaron a 2 calles de un edificio de ladrillo en ruinas en Astoria. El barrio estaba en silencio, con el aire impregnado de humo de escape y asfalto húmedo. ¿Esto es todo?, preguntó Rocco, mirando la puerta frontal cubierta de grafitis. Tengo trasteros más bonitos que esto. Tiene 4 salidas, paredes delgadas para oír movimiento y vecinos que no hacen preguntas, respondió Estella, apagando el motor. Bajen. Cabezas abajo. El apartamento estaba en un 4º piso sin ascensor. Era un estudio apenas más grande que una celda.
Un solo colchón descansaba en el suelo, perfectamente tendido con precisión casi militar. Una mesa pequeña sostenía un portátil y una pila de teléfonos desechables. No había fotos, ni adornos, ni plantas. Era la casa de un fantasma. Alguien lista para irse en 5 minutos sin dejar rastro. Luca se colocó junto a la puerta, bloqueando la mirilla con su cuerpo enorme. Víctor se desplomó en la única silla, abrazando una botella de vodka que había sacado del club. Rocco se acercó a la ventana y espió entre las persianas. Si la horca nos encuentra aquí, estamos atrapados. Es un embudo mortal. No nos encontrarán a menos que alguien les diga dónde estamos, dijo Estella, lanzándole una mirada afilada a Víctor. Se movió hacia una tabla suelta cerca de la pequeña cocina, la levantó y sacó un botiquín que parecía más bien una bolsa de trauma de zona de guerra. «Quítate la camisa», ordenó a Rocco. Rocco arqueó una ceja. «Al menos invítame a cenar primero». «Recibiste un golpe al hígado que te dejó de rodillas y caíste con fuerza durante el tiroteo», dijo Estella con voz clínica. «Necesito descartar una hemorragia interna. Camisa fuera». Rocco se desabrochó la camisa manchada y la dejó caer. Su torso era un mapa de cicatrices violentas, cuchillos, balas, alambre. Pero lo que destacaba ahora era un enorme hematoma oscuro extendiéndose por las costillas, justo donde Estella lo había golpeado. Ella se puso guantes de látex y empezó a palpar la zona. Sus dedos eran firmes y fríos. Cuando presionó las costillas inferiores, Rocco siseó de dolor. «No hay fracturas», concluyó ella, aplicando un gel frío. «Pero lo vas a sentir durante semanas. Golpeas como un camión», gruñó Rocco, mirándola desde arriba. Estaba tan cerca que podía percibir un ligero aroma a vainilla bajo la pólvora y el sudor. Sin el uniforme grande, sin la actuación, Estella era hipnótica. Sus movimientos eran precisos, inteligentes. «Contuve el golpe», murmuró ella, vendando un corte en su hombro. «Si hubiera rotado la cadera por completo, te habría reventado el órgano». Rocco le agarró la muñeca. El aire del diminuto apartamento se volvió denso, cargado de electricidad. «¿Por qué no lo hiciste?» Estella alzó la mirada. Sus ojos verdes se clavaron en los suyos. «¿Por qué no te maté?» «Sí. Odias a hombres como yo. Arrogantes. Violentos. Te traté como basura». «Lo hiciste», admitió Estella. «Pero no me miraste con lástima. Me miraste como a un desafío. Y cuando empezaron los disparos, intentaste protegerme. Me dijiste que me agachara». Retiró la mano con suavidad. «Estoy acostumbrada a que los hombres me usen como escudo, Rocco. Eres el primero que intentó ser el escudo por mí». Rocco guardó silencio. La observó moverse por el estudio, revisando cerraduras, apagando luces para evitar sombras. Comprendió que estaba viendo a la mujer real bajo capas de trauma y supervivencia, y quiso saberlo todo. «¿Quién te enseñó?», preguntó en la oscuridad. «Berlín fue donde peleaste. ¿Pero quién te enseñó a disparar? ¿A esquivar un golpe así?» Estella se sentó en el borde del colchón, limpiando la pistola robada. «Mi padre. Era un hombre difícil. Quería un hijo. Le nació una hija. Así que decidió construir al hijo que quería usando a la hija que tenía». «¿Sigue vivo?» «No», respondió Estella, con la voz plana. «Lo maté». La confesión quedó suspendida en el aire. Víctor roncaba en la silla, ajeno a todo. Luca se movió junto a la puerta. Rocco no se inmutó. En su mundo, el parricidio no siempre era un pecado. A veces era una necesidad. ¿Estaba justificado?, preguntó. «Fue supervivencia», dijo Estella. «Me vendió a los sindicatos de pelea cuando tenía 16 años. Escapé cuando tenía 22. Esa fue la noche en que murió». Rocco se acercó y se sentó a su lado en el colchón. La cercanía era embriagadora. Levantó la mano y tocó un mechón suelto cerca de su rostro. «No eres una camarera,
Estella, susurró. Y no eres un monstruo. Eres una reina en el exilio. Un escalofrío recorrió la espalda de Estella. Se inclinó hacia su contacto solo un segundo, permitiéndose ese lujo humano que llevaba años negándose. Tenemos una sola cama, dijo ella, con la voz ronca. Yo duermo en el suelo, ofreció Rocco, sorprendiéndose a sí mismo. No seas idiota. Estás herido, replicó Estella. Se tumbó de espaldas contra la pared, con el arma bajo la almohada. Dormimos espalda con espalda. Si alguien entra por esa puerta, despertamos peleando. Rocco se acostó junto a ella. El colchón era estrecho, su espalda presionaba contra la de ella. Sentía el calor de su cuerpo, el ritmo constante de su respiración. Por primera vez en 10 años, Rocco Moretti no sintió la necesidad de dormir con un ojo abierto. Tenía al fantasma cubriéndole la espalda. El amanecer rompió sobre Queens, proyectando una luz gris y enfermiza dentro del estudio. Estella estaba despierta antes que el sol. Su reloj interno estaba programado para el peligro. Se deslizó con cuidado, separándose del cuerpo de Rocco. Incluso dormido, el jefe mafioso la retenía, no como un arma, sino como un ancla. Caminó en silencio hasta la mesa donde estaban los teléfonos desechables apilados. Víctor seguía desplomado en la silla, roncando, sin saber que estaba viviendo tiempo prestado. Estella había clonado su tarjeta SIM durante la noche. Estella abrió el portátil y accedió a los registros. La sangre se le heló. 3 mensajes salientes enviados a las 2 de la madrugada. Destino, número desconocido. Mensaje 1, estamos en Astoria. 4º piso, edificio de ladrillo. Mensaje 2, la camarera es la tiradora. Mensaje 3, traigan al equipo pesado. Estella no gritó. El frío control del fantasma descendió sobre ella como una máscara. Caminó hasta la silla, agarró un puñado del cabello grasiento de Víctor y le estampó la cara contra el reposabrazos de madera. Víctor despertó con un alarido. Rocco se puso en pie al instante, arma en mano. Estella, ¿qué pasa? ¿Nos vendió? Dijo ella, lanzándole el portátil a Víctor sobre el regazo. Rocco leyó la pantalla. Su rostro se volvió de piedra. Nos vendiste a la horca después de que te salvé la maldita vida. Amenazaron a mi madre, sollozó Víctor, escupiendo sangre. No tenía opción. Todo el mundo tiene opción, dijo Rocco, alzando la pistola. No lo mates, ordenó Estella, revisando el cargador de su propia arma. Muerto es un problema. Vivo es un recurso. Si está enviando mensajes, ellos están escuchando. Le metió el teléfono en las manos temblorosas. Respóndeles. Diles que la guardaespaldas está muerta y que la puerta está abierta. ¿Por qué? Preguntó Luca desde su puesto junto a la ventana. Porque quiero que entren por esa puerta creyendo que ya ganaron, respondió Estella. De una patada volcó el colchón, creando una barricada. Rocco, cúbrete. Víctor, siéntate junto a la puerta. Si haces el más mínimo ruido para avisarles, te disparo yo misma. Víctor se sentó en el suelo, llorando en silencio. Respondieron, susurró, aterrorizado. Llegada estimada, 30 segundos. ¿Listo? Susurró Estella a Rocco desde detrás del colchón. Nací listo. La puerta no se abrió. Explotó hacia dentro. Un ariete astilló la madera y 2 hombres con cortavientos oscuros irrumpieron esperando una ejecución fácil. Vieron a Víctor sentado en el suelo y sonrieron. ¡Van! El disparo de Estella alcanzó al primero en la garganta. Rocco emergió y remató al segundo con 2 tiros secos. ¡Fuego de supresión!, gritó Estella mientras el pasillo estallaba en ráfagas automáticas. Las balas destrozaron el yeso, llenando el diminuto apartamento de polvo blanco y asfixiante. Víctor gritó, hecho un ovillo, hasta que una bala perdida de sus propios aliados lo silenció para siempre. «No podemos aguantar esto»,
gritó Rocco por encima del estruendo. Son demasiados. La ventana. Estella sacó una granada aturdidora de su bolsa táctica, un vestigio de su vida anterior. Quitó el seguro y la lanzó al pasillo. ¡Bum! Un destello cegador y una onda expansiva sacudieron el edificio. Aprovechando la confusión, Estella arrastró a Rocco hacia la escalera de incendios. Arriba, al tejado. Salieron al aire cortante de la mañana, las escaleras metálicas resonando bajo sus pies. Luca iba detrás, disparando a ciegas para cubrir la retirada. Llegaron al tejado, una superficie plana de alquitrán y grava. Ahí, señaló Estella al edificio vecino. Estaba a casi 2 metros al otro lado de un callejón que caía 4 pisos. «Tenemos que saltar», rugió Rocco. «Saltamos o morimos». La puerta del acceso al tejado estalló detrás de ellos. 6 soldados de la horca salieron en tropel, armas en alto. Estella no dudó. Se lanzó al vacío y aterrizó rodando en el tejado contiguo. Rocco la siguió, cayendo con fuerza, pero a salvo. Se giraron buscando a Luca. El enorme guardaespaldas corrió hacia el borde. Saltó. Un disparo seco resonó. La bala lo alcanzó en pleno aire. Su impulso falló. Erró el borde por centímetros. «¡Luca!», gritó Rocco, lanzándose hacia adelante. Observó, impotente, cómo su soldado más leal se precipitaba y se estrellaba contra un contenedor 4 pisos más abajo. Rocco quedó paralizado, mirando al abismo. Lo mataron. Mataron a Luca. Y te matarán a ti también si no te mueves, dijo Estella, agarrándole el rostro y abofeteándolo con fuerza. Muévete, Rocco. Lo arrastró lejos del borde justo cuando las balas empezaron a saltar el hormigón a su alrededor. Corrieron por los tejados de Queens, una desesperada carrera de parkour contra la muerte, hasta que descendieron por una escalera de incendios 5 manzanas más allá. Se desplomaron en un callejón estrecho, detrás de un contenedor, jadeando. Rocco temblaba. No de miedo. De rabia. «Van a pagar», susurró, con lágrimas mezcladas con polvo en el rostro. «Voy a quemar a la horca hasta los cimientos». «Lo harás», dijo Estella con voz firme. «Pero no hoy. Hoy sobrevivimos». Rocco la miró. Había perdido su traje, su dinero, su guardaespaldas y su corona. No le quedaba nada, excepto ella. «¿A dónde vamos?», preguntó, con la voz quebrada. «Ya no me quedan casas seguras». Estella se incorporó y enfundó el arma. Extendió la mano al rey caído de Nueva York. «Me tienes a mí», dijo. «Y conozco un lugar al que la mafia no va. Un lugar donde el fantasma solía entrenar. Vamos allí. Nos curamos. Y luego recuperamos tu ciudad». Rocco miró su mano curtida, llena de cicatrices. La tomó. «Guía tú», dijo. Iron Eddies era un edificio fantasma bajo las vías traqueteantes del tren número 4. No aparecía en los mapas, lo que lo hacía perfecto. Cuando Eddie, un hombre tallado en granito y cicatrices, abrió la puerta de acero, miró a Estella magullada y luego al tembloroso Rocco Moretti. «Fantasma», gruñó. «Trajiste a un perdido». «Traje a un socio», corrigió Estella, guiando al rey caído al interior. Durante 2 semanas, el gimnasio fue todo su universo. Rocco, despojado de trajes, riqueza y soldados, tuvo que reconstruirse desde cero. Dentro de esas cuerdas, la dinámica cambió por completo. Estella era la maestra. Rocco, el alumno. «Peleas con el ego», le dijo ella al tercer día, rodeándolo sobre la lona. Desvió su pesado jab sin esfuerzo. «La ira te vuelve predecible. Y lo predecible muere. No intentes romper la ola, Rocco. Sé el agua». Rocco estaba frustrado, el cuerpo dolorido, pero la observaba con creciente fascinación. Veía cómo calculaba cada ángulo, cómo se movía con una economía de fuerza hipnótica. La arrogancia que lo había definido se fue quemando con sudor y agotamiento,
sustituida por un respeto férreo. Una noche, tras una agotadora sesión de agarres, yacían jadeando sobre la lona. —¿Por qué dejaste esa vida? —preguntó Rocco, mirando el techo descascarado. —Eres un tigre, Estella. No puedes fingir ser un gato doméstico. Extendió la mano, aún temblorosa, y le sostuvo el rostro. En sus ojos ya no había crueldad, solo reverencia. —Ayúdame a recuperar la ciudad —dijo—, y te prometo que no tendrás que esconderte nunca más. Construimos un reino donde el tigre camine libre. Estella lo miró, buscando la mentira. No la encontró. —De acuerdo —susurró. Se sentaron sobre planos en la oficina de Eddie. La Orca había consolidado poder y organizaba una gala de coronación en The Obsidian el sábado. —Es una fortaleza —observó Rocco, trazando el perímetro. 50 guardias. Detectores de metales. No podemos entrar armados. —No necesitamos luchar contra 50 hombres —respondió Estella con frialdad. La Orca es supersticiosa. Creen que estás muerto. Si el fantasma cruza la puerta principal, se quedarán paralizados. Ese segundo de duda nos da 3 segundos. Y en 3 segundos. Estella sonrió. Una sonrisa que prometía violencia. En 3 segundos, le cortamos la cabeza a la serpiente. La noche del sábado en The Obsidian fue un despliegue de exceso vulgar. El champán corría sin parar y el bajo hacía temblar las lámparas de cristal. Don Carlo Gallo estaba sentado en el antiguo reservado de Rocco, embriagado de poder, rodeado de aduladores. —Por Rocco Moretti —gritó Carlo, alzando la copa—. —Que se pudra en las cloacas. La sala estalló en carcajadas. Entonces, el interruptor principal, que Estella había manipulado en el callejón, saltó. El club quedó sumido en una oscuridad absoluta. La confusión se propagó entre la multitud. 10 segundos después, las luces de emergencia parpadearon y se encendieron, bañando la sala en un inquietante resplandor rojo. En el centro de la pista de baile estaba Rocco Moretti. Afeitado, impecable, vestido con un smoking clásico que Eddie le había prestado. Parecía intacto. Parecía inmortal. A su lado había una mujer con un vestido negro, elegante y sin espalda, el cabello suelto, empuñando una pistola con silenciador que había arrebatado al portero en medio del caos. —Carlo —retumbó la voz de Rocco en el silencio paralizado—. Estás sentado en mi silla. Carlo se puso de pie de un salto, pálido como un cadáver. Tú estás muerto. Lo estuve, respondió Rocco, pero no me gustaron las comodidades del infierno. Avanzó con paso lento hacia la zona VIP. La multitud se abrió ante él como el mar rojo. —¡Mátenlo! —chilló Carlo, con la voz quebrada. —Mátenlos a los dos. 4 guardias cerca del reservado sacaron sus armas. Estella no dudó. De una patada volcó una mesa pesada, creando cobertura inmediata. —¡Ve! Rocco no se encogió. Saltó por encima de la mesa, moviéndose con una velocidad que jamás había tenido antes. El guardaespaldas principal, un gigante apodado Tini, lanzó un derechazo brutal. El antiguo Rocco lo habría bloqueado. El nuevo Rocco lo esquivó. Un desplazamiento microscópico hacia la izquierda. Cuando el impulso de Tini lo arrastró hacia adelante, Rocco hundió el puño en su hígado. El gancho de pala. Tini cayó al instante, boqueando, sin aire. Estella era un torbellino a su lado, cubriendo sus ángulos muertos. Con una botella de champán desarmó a un guardia y con el tacón clavó la rodilla de otro. No estaba peleando. Estaba bailando. En menos de 30 segundos, los guardias gemían en el suelo. Rocco llegó al reservado. Carlo manoteó buscando un revólver chapado en oro, pero Rocco le agarró la muñeca y la retorció hasta que el hueso crujió con un sonido nauseabundo. Rocco estampó el rostro de Carlo contra la mesa, entre copas rotas y vino derramado. —Rompiste la tregua —susurró Rocco junto a su oído. —Mataste a Luca. Intentaste cazarnos como animales.
Por favor, sollozó Carlo. Te daré todo. Solo déjame ir. Rocco miró a Estella. Ella asintió una sola vez. No te vas a ir, Carlo, dijo Rocco, acomodándose la corbata. Pero no voy a matarte. Eso sería demasiado fácil. Las sirenas comenzaron a oírse a lo lejos. Planté tus libros privados en los servidores del FBI hace 5 minutos, dijo Estella, enfundando el arma. Te pudrirás en una prisión de máxima seguridad el resto de tu vida. Una muerte lenta. 3 meses después, The Obsidian había sido renovado. El terciopelo había desaparecido, sustituido por cuero moderno y líneas limpias. El miedo se había ido. Había sido reemplazado por respeto. Rocco estaba en el balcón, observando su reino desde lo alto. La puerta se abrió y Estella entró. Vestía un traje a medida que combinaba con el de él, recortando una silueta afilada contra las luces de la ciudad. Le tendió un vaso de agua con gas. Los rusos aceptaron los nuevos términos. Sin armas. Solo contratos de ciberseguridad. Bien. Rocco dejó el vaso y la atrajo hacia sí, apoyando las manos en su cintura. La miró de verdad. No como un arma. No como una camarera. Sino como su igual. ¿Sabes? Murmuró con una chispa juguetona en los ojos. Aún te debo $15,000 por ese traje que arruinaste. Estella rió. Una risa rara. Hermosa. Creo que estamos en paz, Rocco. Yo te salvé la vida. Tú me salvaste la mía. No, dijo él en voz baja. Yo no te salvé. Solo te di una arena más grande. La besó. No fue el beso de un jefe y una subordinada. Fue el beso de 2 depredadores que, por fin, habían encontrado al único ser en el mundo capaz de comprenderlos. La camarera había desaparecido. El fantasma se había retirado. Ahora era la reina. Y que Dios se apiadara de cualquiera que desafiara el trono. Vaya viaje. De una camarera temblorosa que derramaba vino, a una socia letal gobernando el submundo. La historia de Estella y Rocco demuestra que, a veces, las personas más peligrosas son las que más subestimamos. Esta no era solo una historia de violencia mafiosa. Era una historia de trauma. De reconocer tu propio valor. Y de encontrar a un igual en un mundo de jerarquías. Rocco tuvo que perderlo todo para ver a la mujer que siempre estuvo frente a él. Y Estella tuvo que dejar de huir para, por fin, encontrar un hogar. Si disfrutaste esta saga dramática de karma, acción y romance, dale like. Eso ayuda mucho al canal. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte la próxima historia. ¿Qué te pareció la transformación de Estella? Te leo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo.